Pascual Roble, eh, investigador y poco trabajando con la educación y con la pedagogía, de aquí de la Biblioteca Simón Rodríguez, de la Sala de Arte. Dime a tu orden. Bueno, fíjense, nosotros estamos en un proceso y en la necesidad de la formación y la investigación, y sobre todo en esas áreas, que a veces como pueblos nosotros hemos tendido a descuidar. ¿Qué reflexiones o qué aportes nos puede hacer usted para, en esa construcción de una formación necesaria y de una producción necesaria para esta transición al socialismo? Debemos comenzar por una reflexión sobre las prácticas de la pedagogía y en esa búsqueda de descubrir, de crear, pasa porque nos formemos dentro de la misma tesis que existe en la educación-trabajo o lo que es el proceso de producción, pero producción con relación al individuo y con relación al colectivo. También tiene que ver con la formación del sujeto, en este caso la participación de los colectivos en el trabajo y la educación sobre esa producción. Hay quien define la producción como una organización de hombres libres. Y esa categoría dentro de la pedagogía, dentro de la educación de hombres libres, debemos recuperarla dentro de esa misma tesis que plantearon nuestros primeros patriotas, que hablaban de la libertad política, la libertad pedagógica y la libertad del sujeto en la construcción de república, de ciudadanos y de nuevos sujetos, de esos nuevos conocimientos, de la patria, del individuo y de la pedagogía y la revolución. ¿Usted cree que el sistema, por ejemplo, o la división por edades, o inclusive la división de eso que llamamos algunas carreras o programas de formación profesional, potenciarían la transición al socialismo? Ahí hay que hacer una revisión de todas las carreras que hasta ahora están en exploración. Por ejemplo, las carreras de la UNEFA. Es cierto que se ha incrementado la matrícula estudiantil y somos el quinto país de América Latina con mayor ingreso de estudiantes a nuestras universidades. Estamos a nivel de Cuba, nos pasamos al segundo. En la definición de las carreras no se ha hecho un estudio del perfil que llaman profesional para vincular la escuela, educación-trabajo. Antes existían las experiencias de las mismas universidades pedagógicas para definir entre los pensos de estudio la educación-trabajo, pero se quedó a nivel teórico, no se llevaron a la práctica. El mismo papel que estaba el INSE desempeñando como formadora de sujetos activos para el trabajo, esos programas fueron vaciados de contenido y cuando funcionaron lo que trataban de formar era una secretaria a la empresa privada y hasta allí fue el perfil del INSE. Pero como carreras técnicas, más las escuelas técnicas, hay que volver a recuperar esa relación de educación-trabajo dentro de esas experiencias, de sacar desde las comunidades, desde los colectivos, la definición de esas profesiones, de esos perfiles con relación a la producción del tipo de economía y de la transición de esa economía hacia lo colectivo y hacia el pueblo y hacia los pueblos, porque también tenemos que tomar en cuenta todo nuestro continente hispanoamericano y de nuestra América. ¿Qué opinión o qué reflexión podría tener usted sobre los conceptos de competitividad y producción? Bueno, la competitividad entra dentro de esas categorías del egoísmo, de la competencia. Es una palabra hasta malsana. Ahí habría que hablar es de participación y dentro de la participación definir también con unos principios de un voluntariado, de ayuda mutua, el papel que le corresponde
en sus competencias, del perfil que tiene, en este caso, si hablamos, como estamos hablando de trabajo, el individuo, el sujeto en el trabajo, porque ese es otro tema, el del trabajo, que tenemos que definirlo por ese conjunto de fuerzas y de energía de la masa humana, que es lo que construye y lo que crea. Y nosotros tenemos que revisar lo que es el trabajo, los precios, la economía competitiva y una economía de transición hacia los colectivos, hacia el socialismo, que varía y cambiaría y transformaría esa definición del precio de la competencia o el precio del salario, de la explotación de la mano de obra por la explotación. ¿Qué ejemplos considera usted dignos históricamente en Venezuela de repetir o reinterpretar a nivel nacional, a nivel internacional, que podríamos adoptar en estos momentos? La idea de las comunas son muy buenas. La experiencia de las comunas, si tú haces una revisión histórica, partiendo desde los kibus, pasando por la comuna de París, tiene una experiencia bastante tela que cortar y material para recuperar. En el caso nuestro americano tenemos las comunas del Socorro, las comunas que intentó los 14 años al impulsar el presidente Chávez. Hay una experiencia en Cumaná de la producción de la sardina, donde una coordinadora era una mujer llamada Pascuala. Y hasta ahora no se ha hablado más de esa experiencia de producción de sardinas. Las mismas que arrancaron en los colectivos agropecuarios, como la Marqueseña, como otra que está en Trujillo, en la comunidad de Monay, que es otra agropecuaria que comenzó con el inicio del entorno de las comunidades, y hasta ahora no se ha revisado más. Se requiere de ir a una revisión, a un control, a un seguimiento de los intentos de las comunas, porque es una idea que no se puede decretar. Eso tiene que pasar por el planteamiento primero de los consejos comunales y la integración interconsejo, e ir formando la estructura que va a dar formación a una comuna. ¿Considera válido el que el Estado termine asumiendo todos los aspectos importantes de la vida de ese sujeto en construcción, mientras nosotros como pueblo vamos absorbiendo las responsabilidades para esa transición o ese paso del socialismo al comunismo que algunos añoraban? Mira, nuestra república nació bajo la categoría de la libertad política, y nuestra primera constitución, que fue federal, hablaba de esa libertad política en lo que es la formación del ciudadano, sobre la base de la educación. Volvemos al tema de la pedagogía y de ser libres, como nuestros primeros patriotas que fomentaron esa categoría de libertad dentro de lo individual y dentro de lo colectivo del ciudadano, de la sociedad republicana que se buscaba construir. Y de allí que nosotros tenemos que ir hacia destatizar todo el corporativismo que se tiene en la economía rentista desde el petróleo, y bajar esa economía rentista a las producciones colectivas e individuales. Eso tiene que ser bajo una organización de hombres libres y de comunidades libres y de colectivos libres. Todo no puede ser el Estado quien tenga que construir la vivienda, poner el agua, los servicios, porque eso lo que va creando es un mayor consumismo y toda una agresión contra los recursos, y el individuo no descubre, no tiene búsqueda para plantearse nuevas formas por la educación, que es una, para la libertad de esa producción. La comunicación y los retos de buscar una comunicación alternativa para gestar este proyecto de educación y producción. Entraría desde la pedagogía, vamos a hablarte así, de las lecturas del cuento al niño, donde el niño maneje la palabra, el lenguaje, que eso tiene más poder que la guerra mediática y que las disociación mediática que crea los grandes medios de comunicación.
ya se está hablando de educación mediática, pero esa es una palabra que se estructura dentro de la misma tecnocracia. Tú no puedes construir una educación mediática dentro de una misma comunidad internacional donde los medios tienen el control de la opinión dirigida, de la información, y la información, el que tiene información tiene poder, pero si el que tiene los medios es el que diseña esa información, no puede existir una educación mediática. Más bien eso es antipedagógico, y lo que es antipedagógico no es educativo. Para que sea educativo tiene que ser desde la primera infancia de los niños, y que nosotros aprendamos y descubramos, seamos creadores de esa información y de esa educación contra los medios disociantes, o esa educación que lo que hace es ser más bien antipedagógica. ¿Qué propuestas de las que hemos estado ejecutando como Estado considera que son representativas y que van en ese sentido al pensamiento que usted comenta sobre el socialismo? El mismo plan de la patria, el amor a la patria, las categorías que manejaron, como te decía ahorita, nuestros primeros patriotas fueron hombres de acción y de palabra. El papel que jugó Simón Rodríguez en la escuela, con enseñen y tendrán quien hagan, en la formación de los oficios desde la escuela, desde la familia. Allí están las bases del ciudadano y de la república. Si tenemos educación, tenemos república, y tenemos civilidad, y tenemos lo que hablábamos ahorita de la libertad política. Eso es lo que conforma una civilización, un proceso civilizatorio, un nuevo proceso civilizatorio por la educación. ¿Usted tendría algunos nombres y aportes de docentes en la historia venezolana que hayan hecho ¿Cómo no? Investigaciones y trabajos representativos? Sí, en el 1804 el licenciado Miguel José Sanz, que fue abogado al litín del niño Simón Bolívar, que le defendió los bienes, elaboró un informe de instrucción pública para la Escuela de Primeras Letras de Caracas, que funcionaba aquí en el centro de Caracas. Y allí él habla ya de una pedagogía de la acción, una pedagogía activa, que es una pedagogía liberadora del niño. Eso tiene continuidad en el proyecto republicano, que es el mismo José María Vargas, el médico humanista, que también hablaba de la escuela pública como formación del ciudadano. Tiene continuidad en Cecilio Acosta a mitad de siglo, y posteriormente en el siglo XIX se desarrolla últimamente con las tesis de la educación activa, la educación nueva, y hay unas 12 propuestas del profesor Rigoberto Lang para la educación universitaria, que es digna de revisarla y discutirla en un debate ante el vacío que hay del proyecto de modernidad y de posmodernidad. Sobre ese piso se mueve Rigoberto, donde él decía que nosotros antes éramos habitantes, pero con la participación del presidente Chávez hemos pasado a ser ciudadanos. Antes no estábamos considerados como ciudadanos. Y si nosotros queremos formar una república, tenemos que formar ciudadanos, como decía Simón Rodríguez. Es allí la historia de continuidad del proyecto republicano en la educación pública como formadora del ciudadano desde el Estado. ¿Qué iniciativas cree que podemos tomar como comunidad, como pueblo, en esos procesos de formación? ¿La educación debe seguir orientada por el Estado, o nosotros como comuna, consejo comunal o colectivo podemos asumir propuestas de educación y formación de tipo popular o libre? Usted está dando la clave. Cuando hablamos de las comunidades, esa categoría no hay que perderla de vista en relación con los colectivos, con la escuela, con la familia y con el centro de trabajo. Eso tiene que basarse dentro de ese eje educación-trabajo, escuela, comunidad y industria. Pero también el maestro Rodríguez trabajó por la parte del área de la economía. Cuando él dice inventamos, erramos, él no se estaba refiriendo a los objetivos del aula de clase. Él se estaba refiriendo a una economía industriosa. Ahí donde planteaba él en lo económico, en el pensamiento económico, lo del inventar. Por eso es que tenemos que pasar a una educación más de creadores y más de descubridores por los inventos. Porque una cosa es el invento y otra cosa es el descubrimiento. De allí recuperar a Rodríguez en esa industrialización, en esa
en la industria de lo económico, en la industria del talento, de la inteligencia. De poder existir o de usted tener la oportunidad de hacer un aporte para el proceso revolucionario o desde su perspectiva, ¿en qué área sería más necesario el que nosotros hiciéramos aportes e investigación para la revolución? Mira, ahorita por la crisis de la economía capitalista mundial internacional se requiere hacer grandes y profundos conocimientos, investigaciones en la economía, porque la economía es una ciencia con principios y conceptos, y si nosotros no abordamos las categorías económicas por los principios, por los conceptos, seguimos cayendo en el discurso neoliberal y en el discurso pragmático de lo económico, y desconocemos ese gran trabajo, ese gran avance que hizo Carlos Marx en El Capital sobre la economía capitalista y la transición a la economía socialista. Y esos conceptos tenemos que revisarlos, qué es lo que está pasando ahorita con los precios, porque no tenemos definiciones conceptuales. La derecha capitalista se aprovecha del oscurantismo que existe en las investigaciones económicas y habla de que nos está tragando la inflación, de que nos está tragando los precios, cosa que es el mismo proceso de la producción que ellos permiten que en la economía capitalista esa inflación sea lo que se trague y se coma el producto y el trabajo humano. De allí que el trabajo humano como producción, como mano de obra del trabajador, es lo que va a determinar esos precios en una economía socialista en transición a la producción colectiva. ¿Usted podría recomendarnos algún material, algún libro que sea básico, que nos permita la oportunidad a nosotros como colectivo, como comunidad, de adquirir formación o concientización política en esa área, sobre todo de interpretación de la historia y de la economía? Hay un autor alemán, Stephen, que acaba de publicar un libro sobre el ídolo de los dioses. ¿Lo conoce? Sí. Ese trabajo es bastante complejo y bastante sistematizado en las tablas que él presenta del estudio económico y de la crisis en la distribución y en la producción. Porque las tesis mismas de Mesaro y del mismo libro que saca, el de la arquitectura del poder, se quedan en un discurso analítico, de la filosofía analítica y de la distribución, pero no pasan a romper con el modelo capitalista, que es el que sostiene las bases de la producción capitalista. Este autor que te estoy hablando, con otros trabajos de investigación de un equipo de economistas venezolanos, entre esos está el profesor Iván Carvajal, el profesor Pablo Carvajal, hay unas propuestas de coordinaciones de planes estratégicos económicos para transitar de la economía capitalista a la economía socialista, pero no en el carácter distributivo, sino en el carácter de transformación y de producción, que es distinto a esas tesis de Mesaro. ¿Dónde podremos tener acceso a esos materiales? Bueno, este equipo de investigación está haciendo talleres. Aquí en esta sede nosotros el año pasado hicimos un taller durante todo el año. Asistieron organizaciones, colectivos, partidos. Se le presentó la tesis al PPT, al Partido Comunista, se le envió los materiales. Y después nos informamos que hay unos 90 documentos más que salieron sobre la economía y todos están engavetados. Eso hay que revisar. Si hay economistas, equipos de economistas que están produciendo ideas sobre economía, debemos de ir a un diálogo también con las ideas y la búsqueda de ese complejo que es ahorita el proceso de transformación y de cambio que está viviendo la humanidad, en esa búsqueda de ese ser humanidad. Si uno necesitara establecer un contacto con usted para compartir estas reflexiones o talleres en otros espacios, ¿cómo podríamos hacerlo? A través del profesor Pablo Carvajal, Iván Carvajal. Desde estos espacios estamos haciendo los sábados
encuentros, discusiones, reuniones para ir produciendo documentos sobre la realidad misma. Últimamente sacamos un documento que se le presentó al presidente Maduro sobre las medidas económicas que se tomaron el 15 de febrero del 2013 y lo hemos presentado a varias instancias y hasta ahora, bueno, le hicimos una observación donde les mandamos otra comunicación reiterativamente solicitándole la opinión o la discusión, y esperemos que el documento en las comunidades tome fuerza, tome músculo, tome cuerpo, para que desde nuestro mismo pueblo comencemos a construir esa economía que estamos planteando allí, de transición de la economía capitalista a la economía socialista. ¿Y usted considera que esa transición debería entonces ir de abajo hacia arriba o de las autoridades de nuestro estado hacia abajo? Aquí estamos todos involucrados, tanto los de abajo hacia arriba como los de arriba hacia abajo. Lo que ha pasado en estos 14 años es que muchos de los que están desde la toma de decisiones se han incorporado con los de abajo, y hay otros muy reducidos que por el dejar pasar, el dejar hacer, le han dejado todas las decisiones a los de abajo, y hay la necesidad de que todos nos involucremos un todo contra todo. Gracias por el aporte, don Juan. Muchas gracias a usted.